condolencias a sus respectivas familias. Bien, nosotros regresamos con la transmisión a esta hora de la mañana, 11:15, con la transmisión, sí, de la sesión de la comisión, que está en sus pantallas, de Fiscalización y Contraloría, cuyos miembros se encuentran reunidos en la sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo. El tema que se está tratando acerca de el presunto delito de usurpación de funciones por parte de la señora Nadine Heredia Alarcón y sus implicados. Hay varios invitados declarando sobre el particular. Veamos. Me acabo de referir. En su discurso trata de hacer un deslinde frente a estas imputaciones. Los señores congresistas, por cierto, pueden verificar esto en el diario de los debates, porque de ahí he extraído las breves líneas que voy a leer del discurso del señor presidente del Consejo de Ministros, Cornejo, cuando tiene su intervención final luego de todo el debate. En su intervención final, él da una introducción y pide que se conceda el uso de la palabra a los demás integrantes del gabinete para que respondieran temas puntuales que habían sido objeto de observación en las diversas intervenciones de los congresistas. Terminada la intervención de los señores ministros, retoma la palabra el primer ministro para hacer el cierre de su discurso final. Y en esta parte final, que el diario de los debates indica que fue a las 20:01, el señor Cornejo, entre otras cosas, dice lo siguiente. Cito textualmente del diario de debates. Quienes me conocen saben que en todos los puestos que he ocupado en el Estado he tomado absoluta responsabilidad por mis actos. He asumido y he ejercido de manera completa e íntegra la autoridad que en cada caso me ha sido otorgada. Párrafos después añade: en este contexto quiero aprovechar la oportunidad para garantizar mi compromiso con el país y asegurar la institucionalidad de cada una de mis acciones. Tema fundamental, el que hace referencia a la defensa de la institucionalidad. Continúa el señor Cornejo diciendo: y en ese sentido, no puedo aceptar esta teoría de los poderes paralelos. Entiendo y comparto la sensibilidad y la preocupación de la representación nacional cuando señala que existen interferencias. Y termina diciendo: por ello es que esa teoría la rechazo completa y tajantemente. Nosotros de ninguna manera vamos a permitir que esto sea así. Son las partes pertinentes del discurso de cierre que consta en el diario de los debates cuando se presentó el presidente del Consejo de Ministros. Permítame apagar el celular para que no tengamos interferencias. Bien, producidas estas intervenciones, consideramos dentro de la bancada que no era un deslinde suficiente, que no nos satisfacía lo que él había expresado. Y por eso es que cuando se pasa a la votación, y acá tengo los documentos oficiales del Congreso con el recuento de votos, el día 14 de marzo a las 9:09, la bancada que yo integraba, que era una alianza entre el PPC, mi partido, y APP, que es el partido del señor Acuña, nos abstuvimos en dar el voto de confianza. De acuerdo al reglamento,
el presidente convoca para esa misma mañana a una segunda votación. Y esta segunda votación se lleva a cabo a las 10:58 PM, o sea, ya esto es en la noche. Nada para nosotros había variado y en consecuencia en esta segunda votación, la votación o los votos de mi bancada continúa siendo por la abstención. El resultado de la primera votación habían sido 47 votos por el sí y 71 abstenciones, con lo cual no prosperó el voto de confianza. En la segunda votación esa misma noche, los votos por el sí habían sido 41 y las abstenciones 73, por lo cual la situación continuaba. A raíz de esto, el presidente del Consejo de Ministros toma contacto con el vocero de mi bancada, que en ese entonces era Alberto Bengolea, y pide una reunión con la bancada. La bancada se reunió para evaluar este pedido y todos coincidimos que no había inconveniente alguno en escucharlo y en conversar con él. Y también unánimemente acordamos que para nosotros lo fundamental era que tenía que ser un deslinde mucho más claro y tajante respecto a las injerencias de la señora esposa del presidente de la República, que era objeto de las observaciones que a diario se formulaban. Hasta allí, señores congresistas, la parte de la cual doy fe porque participé en las reuniones. La última pregunta que se me formula es: ¿precisa el lugar donde se realizó la reunión con el señor Cornejo? ¿Quiénes participaron? ¿Qué temas se trataron? ¿Y cuáles fueron los acuerdos adoptados durante las coordinaciones preliminares a la obtención del voto de investidura? En esto, señor, debo dejar constancia que quien habla no asistió a la reunión que se llevó a cabo entre mi bancada con el señor presidente del Consejo de Ministros. Por eso es que en esta parte de mi exposición hago el paréntesis, que no es una declaración testimonial, sino que estoy expresando lo que los demás integrantes de mi grupo político parlamentario me informaron después. En todo caso, si usted, señor presidente, o los miembros de esta comisión estiman pertinente escuchar versiones de quienes sí participaron en la reunión con el presidente del Consejo de Ministros, creo que les resulta muy fácil, porque dos de quienes eran integrantes de mi bancada y que asistieron a la reunión con el presidente del Consejo de Ministros son actualmente parlamentarios, señor Luis Galarreta y el señor Richard Acuña. En consecuencia, cualquiera de ellos o ambos pueden perfectamente dar fe y testimonio de lo tratado con el presidente del Consejo de Ministros. Según me refirieron ellos después, porque reitero que yo no asistí a esa reunión, este tema lo abordaron con el señor Cornejo y le dijeron claramente que para nosotros era un tema determinante para darle o no el voto de confianza, y que el presidente del Consejo de Ministros expresó a mi bancada que iba a hacer claramente ese deslinde. Cierro el paréntesis de lo que recibí como información
de los miembros de la bancada y continúo con lo que sí me consta. Inmediatamente después y durante ese fin de semana, el presidente del Consejo de Ministros, señor Cornejo, fue invitado o estuvo presente el domingo en la noche en los principales canales de televisión del país, en los programas políticos, en Panorama y en el Canal 4. Y yo seguía desde mi domicilio esas entrevistas con vivo interés porque quería precisamente ver si es que hacía o no el deslinde. Y me consta que en ambos programas el señor Cornejo introdujo el tema al contestar preguntas y empezó a hacer el deslinde que mi bancada le había solicitado como tema fundamental. Pero los señores congresistas, que son políticos y que seguramente han concurrido a muchas invitaciones, les consta que en estos programas muchas veces, cuando uno comienza a responder, él o los entrevistadores lo cortan con repreguntas y habitualmente hasta le cambian de tema. Y doy fe que en ambos programas sucedió ello. Cuando el presidente del Consejo de Ministros empezaba a hacer el deslinde que nosotros le habíamos exigido, los entrevistadores lo interrumpieron y le cambiaron el tema, y el tema quedó sin definirse. Le hicimos entonces saber al presidente del Consejo de Ministros que para nosotros no estaba hecho el deslinde en los términos que habíamos solicitado. Ante esta situación, la PCM emite un comunicado público que desgraciadamente el tiempo no me ha dado para traerlo, pero que existe, en donde en forma oficial la PCM, bajo firma del presidente del Consejo de Ministros, hace un claro y terminante deslinde de que mientras él sea presidente del Consejo de Ministros, él solamente estaba subordinado y dependía del presidente de la República, y que era solo con él con quien despacharía. Este comunicado publicado en los diarios, porque fue un comunicado oficial de la PCM, es lo que entonces dio lugar a que mi bancada cambiara de parecer. No tengo, señor, el comunicado, que lo he tratado de buscar, pero sí he encontrado este documento que contiene declaraciones mías prestadas a los medios de prensa precisamente a raíz de ese comunicado. Esto se publica el 17 de marzo y en este nota de prensa se dice: el Partido Popular Cristiano daría su voto de confianza al gabinete presidido por René Cornejo, confirmaron esta tarde voceros de ambas fuerzas políticas, porque también se menciona Perú Posible. En declaraciones a la prensa, Javier Bedoya explicó que tras una reunión de bancada, el partido del MAPA, PPC, quedó claro que Cornejo ha cumplido con asegurar que mantendrá la independencia de su cargo. En el encabezado de la noticia periodística se añade: según Javier Bedoya, se dan por satisfechos tras comunicado de la PCM.
lo que reitera que ese comunicado fue el determinante para que nosotros cambiáramos de posición al momento de votar. Es por ello que cuando el presidente del Congreso nuevamente cita a sesión del Pleno para votar el voto de confianza, que al haber predominado las abstenciones no había resolución ni a favor ni en contra, era un tema que estaba pendiente y por eso es que había que seguir votándolo hasta que prevaleciera el sí o el no. Y es entonces que con fecha 17 de marzo, con lo cual el comunicado de la PCM debe de ser entre el 14 y el 17 de marzo, cuando se somete a voto, mi bancada, en forma unánime, le extiende el voto de confianza. Y el resultado de la votación fue, por el sí, 65 votos, por el no, 52 y 9 abstenciones. Los 7 votos de mi bancada inclinaron la balanza. Bien. Entonces, respecto a la pregunta que me formulan o el tema que me piden que trate, el lugar donde se realizó la reunión con el señor Cornejo y quienes participaron todos los miembros de mi bancada excepto quien habla. ¿Dónde se reunió o dónde fue la reunión con el presidente del Consejo de Ministros? En la PCM. Y esa es la razón por la cual yo no asistí. Cuando nos reunimos como bancada para tratar la invitación del presidente del Consejo de Ministros y que el presidente del Consejo de Ministros invitaba a los miembros de mi bancada a la PCM, o sea, en Palacio de Gobierno, yo expresé que no estaba de acuerdo con el lugar. Si él quería conversar con nosotros, si él pedía la reunión a mi bancada, le correspondía a él venir aquí, al donde tenía la bancada sus oficinas, y si lo que quería era una mayor discreción, la reunión podía pactarse en la casa de cualquiera de los integrantes de la bancada. Pero que a mi entender, el que nosotros asistiéramos ante su llamado a la PCM no era lo que correspondía y no resguardaba adecuadamente la separación de poderes. El resto de mi bancada no compartió mi razonamiento y decidieron, saliendo de acá, del Palacio Legislativo, irse a la PCM caminando, pasando por el hall de pasos perdidos e informando a la prensa que se estaban yendo a la PCM. Con lo cual la caminata fue acompañado por toda la prensa política. Entonces la reunión sí se llevó a cabo en la PCM. Quienes concurrieron, todos los miembros de mi bancada, excepto de quien habla. ¿Qué temas se trataron? Ya los he mencionado. ¿Y cuáles fueron los acuerdos adoptados? También lo he mencionado. El compromiso del presidente del Consejo de Ministros de hacer esa clara deslinde con las injerencias ajenas, fundamental y concretamente a cargo de la señora esposa del presidente de la República. La primera pregunta que me formula, señor presidente, es ¿cuáles fueron los acuerdos arribados por parte del ex primer ministro René Cornejo Díaz con la bancada del PPC que usted integraba? ¿Y qué habría motivado el cambio de opinión para que decidan otorgarle el voto de confianza? Creo haber respondido también esa pregunta. Y el segundo tema es
Sírvase informar si entre las conversaciones entre su bancada y el citado ex primer ministro se trató el tema de no intromisión de la señora Nadine Heredia y, de ser el caso, informe si quedó plasmado en algún documento. También me he referido a ello. El acuerdo fue un acuerdo verbal en la conversación entre el primer ministro con la bancada. No firmamos, no suscribimos un acta, un documento en donde así constara. Pero si se quieren remitir ustedes a documentos que en alguna medida corroboran lo que yo estoy diciendo, por eso estoy mencionando, busquen por favor el comunicado de la PCM, que sí es un documento oficial y donde se hace el deslinde, y acá está lo publicado por este diario Correo, en donde claramente se consigna mis declaraciones en el sentido que nos damos por satisfechos tras el comunicado, mis declaraciones en el sentido que nos damos por satisfechos tras el comunicado de la PCM. Señor presidente, espero haber agotado todos los temas que fueron objeto de esta invitación, y si algún congresista o usted desea formular alguna pregunta, con todo gusto quedo a su disposición. Agradecemos esta primera intervención del doctor Javier Bedoya. Damos entonces la palabra al congresista Mauricio Mulder. Bueno, presidente, creo que va a ser entonces necesario citar a algún otro de los miembros de la bancada del Partido Popular Cristiano entonces, porque al parecer el único que no asistió a la reunión es el que ha venido ahora, el congresista y directo amigo Javier Bedoya de Vivanco. Sin embargo, su testimonio tiene la importancia de enmarcarnos en una circunstancia que nos permite recordar que el propio señor Cornejo en esta comisión manifestó que en sus conversaciones, en esa etapa, digamos, de nebulosa que había entre el primer voto de 75 abstenciones y la segunda votación en la que ya obtuvo la investidura, se dedicó a conversar con la bancada sustantivamente, como señalan algunas informaciones de prensa, del Partido Popular Cristiano y al parecer de Perú Posible, que también había tenido una actitud abstencionista. La pregunta que le quiero referir por su intermedio, presidente, al excongresista Javier Bedoya es la siguiente. Al estar él ausente de esa reunión, antes de que el comunicado de la presidencia del Consejo de Ministros se emitiese, le fue formalmente transmitido en su condición de miembro de la bancada por los voceros de la bancada, que le permito que me corrija si me equivoco, creo que era el congresista Bengolea en ese momento. Correcto. Se comunicó oficialmente que la propuesta de él como vocero era variar al voto en favor de la investidura, porque se había pedido que hubiera una abstención de intromisión de la señora Heredia y que el señor René Cornejo se había comprometido expresamente a impedirlo. Es decir, ese fue exactamente el criterio sustantivo que determinó que el partido asumiese el cambio del voto por esa garantía. Para que responda, doctor Javier Bedoya. Gracias, presidente. No exactamente en los términos que me formula la pregunta el señor congresista Mauricio Mulder. No es que nosotros fuimos a decirles o a decirle al presidente del Consejo de Ministros, te damos el voto si es que. Lo que nosotros sí fuimos a expresarle claramente fue que para nosotros un factor fundamental, determinante, era el deslinde que la opinión pública y todas las colectividades políticas estaban haciendo. Al término de esa reunión, evidentemente fui informado de los resultados de la reunión y me dijeron que el tema había sido tratado
y que el presidente del Consejo de Ministros sí había expresado que estaba de acuerdo con hacer el deslinde. Por eso es que yo he manifestado que tuve vivo interés la noche del domingo en seguir los programas políticos en donde se presentó en ambos canales 4 y 5 el señor Cornejo, porque esperaba que allí hiciera públicamente el deslinde. Y sucedió lo que ya he relatado y creo innecesario repetir. Y cuando nosotros le comunicamos, no ha hecho usted un deslinde, claro, no porque no haya querido, sino si las circunstancias de las entrevistas no lo permitieron, es que se emite el comunicado oficial de la PCM. Ese comunicado sí fue el determinante para nuestro cambio de voto. Para que continúe, colega Mauricio Mulder. Una, digamos, evocación casi, diríamos, de folclore político se me viene a la memoria, presidente, de esa reunión a la que ha aludido el doctor Bedoya, de cuando la bancada del Partido Popular Cristiano decide concurrir a pie a el ala este de Palacio de Gobierno, donde funciona la presidencia del Consejo de Ministros. Y digo de carácter folclórica porque recuerdo que hubo en una ventana del Palacio de Gobierno una suerte de una ropa interior que se colgó, ¿no? Amarilla. En algún momento alguien especuló que eso era, digamos, una suerte de reacción de la propia señora Nadine Heredia, en el sentido de que había mandado poner algo así. Pero eso es una especulación simplemente, ¿no? O sea, no estoy así haciendo ningún tipo de aseveración. Pero en esa reunión entonces no se produjo un intercambio de palabras que permitiese que el Partido Popular Cristiano tuviese la certeza, sino que tuvo que, o fue una condición que se pusiera por escrito y que ese comunicado fue el resultante del pedido del Partido Popular Cristiano para que estuviera por escrito y eso constara como ya la garantía que pudiera permitir que el voto fuera favorable. Para que responda el doctor Javier Bedoya. Sobre lo que puede haber aparecido en las ventanas de Palacio, señor presidente, no me consta. No sé quién estaría secando ropa lavada. No sé qué significado político puede haber tenido. Yo prefiero declarar sobre hechos porque estoy citado como testigo y no dar apreciaciones políticas subjetivas, ni tampoco hacer comentarios o hipótesis. No me corresponde. Pero vuelvo a reiterar, si lo que se conversaba en la sala de la PCM entre el presidente del Consejo de Ministros, no sé si estuvo con asesores o estuvo solo, y los miembros parlamentarios que habían asistido allí, era a su vez escuchado en otro ambiente de Palacio que permitió una reacción tan inmediata como relata Mauricio Mulder, no lo sé, ni me corresponde responder. Lo que sí reitero es que llevamos claramente el planteamiento del deslinde que exigíamos y que el presidente del Consejo de Ministros se comprometió a hacerlo. Intentó en 2 canales de televisión, en entrevistas ese domingo, no lo logró, y fruto de ello es que entonces emite el comunicado de la PCM, en donde sí hace un claro y terminante deslinde en los términos que le habíamos solicitado. En ese mismo sentido, uno cuando exige algo, cuando se exige un deslinde, se supone que se hace ello porque hay algo que deslindar, algo que por lo menos entendemos que no está marchando bien. En ese contexto, ustedes obviamente votaron en abstención
por el voto de investidura en la primera y segunda votación. O sea, ustedes querían que se haga ese deslinde. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Porque como partido a lo largo de sus 50 años de existencia, por formación y convicción, siempre hemos creído, señor presidente, en la institucionalidad del país, en la separación de poderes que la Constitución consagra, y era público y notorio, y hasta hoy en día lo hay, y creo que la existencia de esta comisión investigando este hecho lo corrobora, que la injerencia de la señora esposa del presidente de la República, que los ministros iban ante ella a despachar antes que con el presidente, o a pedirle autorizaciones y vistos buenos, o que ella direccionaba muchas decisiones de los ministerios, o nombramientos que se hacían, etcétera, etcétera, etcétera. Esto era público, era notorio, y frente a eso nosotros exigíamos un presidente de Consejo de Ministros y un gabinete que tuviera los pantalones suficientes como para hacerse respetar, hacer prevalecer los derechos y obligaciones que le correspondían en función del cargo que desempeñaban y establecer claramente que solo estaban subordinados al presidente de la República y a nadie más. Es en defensa de la democracia, de la institucionalidad, de la separación de poderes, que es que nosotros hicimos el planteamiento que he mencionado. En ese mismo sentido, o sea, si ustedes exigen eso a Cornejo, significa que tenían la certeza de que eso no ocurría con los anteriores presidentes de la PCM y los anteriores ministros. Reitero, presidente, era la comidilla y los titulares de los medios todos los días. Y es evidente que por la PCM habían pasado presidentes del Consejo de Ministros que por lo menos mi percepción es que no tenían autoridad y no eran ellos quienes manejaban las cosas. Para ir entendiéndonos, lo que usted manifiesta es que quería un premier que debería tener los pantalones para llevar adelante en forma institucional lo que le correspondía. Entonces, yo puedo, a partir de ahí, digamos, preguntar, obviamente, entonces los anteriores no tenían los pantalones. Y además, ustedes... Perdone usted, presidente, yo no diría que todos los anteriores, ¿ah? Yo no diría que todos los anteriores. Yo recuerdo que el primer presidente del Consejo de Ministros, que fue el señor Gitis, no, su apellido materno es Gitis, en fin, Salomón Lerner. Es un hombre que realmente sí tenía un mando, una conducción. Yo considero que su sucesor, que venía de ser el ministro del Interior, Valdés, era un hombre que tenía un claro mando y conducción. O sea, yo no quiero generalizar que todos los anteriores presidentes del Consejo de Ministros adolecieron del mando que les correspondía. ¿Quién cree usted que sí adolecía el mando que correspondía? Oiga usted, ya esto no parece una comisión investigadora del Congreso, sino más bien parece una entrevista periodística y escapa un poco a los temas que me ha suscitado la invitación, pero bueno, usted me cita y yo respondo. Claramente quien se desempeñó durante mucho tiempo como presidente del Consejo de Ministros y que posteriormente pasó a ser embajador en la OEA, creo que fue una persona que no reunía las condiciones para el cargo que desempeñaba, y creo que durante el prolongado periodo que estuvo de presidente del Consejo de Ministros
es donde se acentuó toda esta situación de interferencia de personas que no desempeñaban cargo ni mandato popular alguno, pero que realmente era quien conducía las cosas. Gracias, doctor. Lo único que nos anima acá en esta comisión a todos nosotros es llegar a determinar esta investigación que por demás es un mandato del Pleno del Congreso. ¿Algún otro congresista que quiera hacer uso de la palabra? Saludamos la presencia de Estelita Bustos también, que nos está acompañando. ¿Alguna pregunta, colegas congresistas? No muy particular en este caso, no, puede ser perdón, pero luego estamos en este tema. Bueno, no habiendo congresista señor Tapia, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Para saludar a nuestro ex congresista, el doctor Javier Bedoya. Si él tenía conocimiento, ya digo a posteriori, ¿no? Ya salió el acuerdo del tema del PCM, el comunicado, y luego ya la reunión que tuvimos y que se votó ya por la confianza, ¿no? Entonces, si posteriormente a eso ya él ha tenido información de que todo este tipo de reuniones fue orquestada por la señora Nadine Heredia. Vale decir, ya tenemos la información incluso del primer Cornejo, de que Nadine Heredia le llamó para que coordinara con el señor Otárola y para que coordinara con las bancadas y se llegaran a este cambio de accionar de parte de los congresistas. Entonces, si posteriormente ya, digamos, o ya sea la votación o ya sea el acuerdo, se enteró el congresista el ex congresista Javier Bedoya, que todo esto había sido orquestado por la señora Nadine Heredia. Gracias. Para que responda el doctor Bedoya. Gracias, presidente. Hago recíproco el saludo del congresista Tapia y le respondo clara y contundentemente. Ni entonces, ni después, ni ahora tuvimos jamás conocimiento de que la invitación que formuló el presidente del Consejo de Ministros a la bancada de que yo integraba fue orquestada por la señora Nadine Heredia. Estoy tomando conocimiento de esa versión por las palabras del congresista Tapia. Gracias, colega señor Tapia. No habiendo más preguntas, agradecemos su presencia, doctor Javier Bedoya, y asimismo como su colaboración con esta comisión. Suspendemos brevemente la sesión para invitarlo que se retire cuando lo crea conveniente.